¿Te imaginas vivir en un mundo post-apocalíptico y querer convertirte en el mejor soldado al lado de tu crush de la infancia, pero que al final fracases y ella sí se convierte en la más fuerte? Sin embargo, milagrosamente se te presenta una oportunidad para por fin alcanzar tus sueños. Bueno, básicamente esto es Kaiju número 8. El anime comienza en un mundo en el que existen los Kaiju, criaturas gigantescas que amenazan a la humanidad. Por suerte existe un escuadrón especializado en desvivirlos, y la más chuchona de todas es Ashiro Mina, la cual pertenece a la tercera división y tiene más de 100 Kaijus en su bolsa, a sus cortos 27 años. Este grupo es famoso entre los ciudadanos porque son los que llevan toda la fama de héroes. Nuestro prota Kafka, no el cucaracho, pertenece a este mundo que ayuda a la humanidad a deshacerse de los Kaiju, pero él no es un famoso del escuadrón de élite, sino un simple limpiador que se encarga de limpiar los restos de los Kaijus que dejan por ahí desvividos. Cuando se habla de limpiar se refieren a todo, y en veces tan grandes caben intestinos gigantescos, por lo que no resulta ser una experiencia muy bonita que digamos, ya que básicamente acabas embarrado de Nutella. Al día siguiente, un novato llamado Ichikawa se une al equipo de limpieza, el cual estaba motivado a entrar al cuerpo de defensa, al igual que nuestro prota al inicio, pero Kafka terminó rindiéndose. Ichikawa preguntó por qué, entonces Kafka dijo que simplemente no se le dio, y empezó a pensar que quizás no estaba preparado para eso. Sin embargo, Ichikawa no piensa rendirse como él, ya que tiene la voluntad de intentarlo hasta que lo logre. Esto enojó un poco a Kafka, porque no podía decir nada que no lo dejara como un perdedor, así que lo único que le quedaba era desearle el mal. Tal como lo deseó, Ichikawa terminó limpiando los intestinos a su lado, así que ambos terminaron traumados por la Nutella. A pesar de los altercados que tuvieron, Kafka termina dándole la mano y enseñándole cómo funciona la chamba, y Ichikawa termina agradecido con él, tanto que decidió animar a Kafka a meterse a la división de defensa, ya que habían aumentado la edad máxima para unirse. De un momento a otro, un Kaiju apareció de la nada, y por poco se lleva a Ichikawa con la pelona, pero Kafka se hizo una y lo salvó en el último momento. También le dijo a Ichikawa que corra y que vise al cuerpo de defensa, mientras tanto él distraería al Kaiju. Así que Kafka terminó haciendo la carnada, por lo que empieza a correr como Forrest por su vida, pero inevitablemente terminó viendo su vida pasar delante de sus ojos, momentos en los que recordó la promesa que había hecho con Mina de niños, que se convertiría en el mejor cazador de Kaijus. Por suerte Ichikawa regresó después de alertar al escuadrón de defensa, y ganó el tiempo suficiente para que estos llegaran, por lo que nuestro prota se lamentó nuevamente por no tener la fuerza necesaria para pelear. Debido a esto, Kafka recuperó la voluntad de entrar en el escuadrón de defensa. Sin embargo, se encontró un pequeño Kaiju que le dijo "calla y traga", lo cual lo convirtió en un Kaiju. Ichikawa lo reconoció, pero el resto del hospital no, así que tuvieron que huir por sus vidas. De niños, Kafka motivó a Mina a enlistarse en el escuadrón de defensa, pero ahora el Kaiju era él. Gracias a esto consiguió mucha fuerza, aunque al costo de tener que correr del escuadrón de defensa, los cuales ya estaban alertados y en plena búsqueda de nuestro prota. El nuevo cuerpo de Kafka era peculiar, ya que al tener la anatomía de un Kaiju no se podía comparar al de un humano, pero también gracias a eso podía detectar a otros Kaijus a lo lejos. Justo uno apareció en la ciudad, cosa que le daba una oportunidad para escapar. Pero nuestro prota no era de esos que corren con el rabo entre las piernas, así que fue a salvar a la seño que estaba atrapada entre los escombros, y a su hija que estaba a punto de convertirse en la cena de un Kaiju. La chibola le tenía mucho miedo, pero a pesar de eso Kafka quería salvarlos, así que se le encargó a Ichikawa, y se concentró en derrotar completamente al Kaiju. Con él por fin pudo probar sus verdaderas capacidades, así que juntó toda su fuerza y explotó al Kaiju de un solo golpe, al estilo One Punch. Ahora sí tenía la fuerza para pelear, así que su sueño de luchar contra los Kaijus estaba más vivo que nunca, aunque él quería hacerlo como un humano, por lo que regresó a su forma normal para regresar al hospital. El escuadrón de defensa llegó poco después, y como ya no tenían trabajo, pusieron en Se Busca al prota en forma de Kaiju. De esta forma pasaron 3 meses, por ende nuestro prota se volvió el primer Kaiju en no ser atrapado por el escuadrón de defensa, pero también pasaron otras cosas, como que aprobaron el primer examen del escuadrón. Kafka no se veía sorprendido porque siempre aprobaba ese examen, pero de lo que sí tenía que preocuparse era de mantener su forma normal, ya que a veces se le escapaba su forma Kaiju. 10 días después llegó la hora del examen práctico, donde se toparon con una niña odiosa y posiblemente waifu de muchos llamada Shinomiya Kikoru. Esta quería el sitio en el que Kafka se había estacionado, así que usó su traje militar para mover el auto como si nada, ya que ella era de una familia distinguida en el escuadrón de seguridad. El prota no se dejó amedrentar, ya que si era cuestión de fuerza, él tenía bastante. Shinomiya se alegró de que hubiera un rival digno, por más que fuera un vejete, así que esperó grandes cosas de él. Sin embargo, Ichikawa se enojó feo con nuestro prota, ya que él minutos antes había prometido no usar sus poderes, y rompió la promesa en menos de un minuto. Kafka se disculpó porque fue un momento especial, y a partir de ese momento sí dejó de usar sus poderes de Kaiju, pero a causa de eso terminó quedando en los últimos puestos del examen, ya que la edad se siente. Además de eso, Ichikawa le mencionó que esta camada estaba repleta de gente talentosa, ya que habían varios primeros puestos de academias militares.
los cuales podrían ir al ejército y tener una carrera militar asegurada, pero por alguna razón habían decidido unirse al escuadrón de defensa. El mayor talento de todos era la mismísima Shinomiya, la cual no perdió el tiempo para burlarse en la cara del prota por ser de los últimos. A pesar de este mal momento, Ichikawa le mencionó que aún no terminaba, por lo que, según los últimos años, la siguiente prueba debía de ser algo de disección, y en eso tenía la ventaja por trabajar con kaijus a diario. Lamentablemente para ambos, en esta ocasión cambiaron una prueba práctica en contra de los kaijus, por lo que nuestro prota se palteó al ver que tenía que enfrentarse a estos feos. Obviamente no los iban a enviar así nomás, entonces le pusieron unos trajes de combate, el cual estaba hecho a partir de la materia viva de un kaiju, por lo que la fuerza de cada soldado variaba dependiendo de su capacidad de extraer el potencial del traje. Ichikawa tenía un 8% que era bastante bueno, pero los demás eran bestias, porque todos promediaban 15 a más, pero la verdadera genio era sin duda Shinomiya, ya que tenía un increíble 45%. Nuestro prota por su parte también sorprendió a todos, pero exactamente por lo contrario, ya que él era el primer 0% en la historia del escuadrón. Esto era prácticamente una sentencia de muerte, pero él igual tenía toda la actitud para luchar, así que entró al campo de batalla. Al principio el talento nato se hizo de notar, porque Shinomiya se podía mover de un lado a otro a una velocidad increíble, y su potencia de fuego estaba fuera de discusión, ya que se one-shoteaba todo kaiju que se encontraba. El prota por su parte se puso a pensar en qué podía hacer para ayudar, por lo que todos tenían unos drones que veían sus movimientos, cosa que no sería necesario si el único objetivo fuera eliminar kaijus. La suposición a la que llegó fue que estaban viendo qué tan útiles eran en el campo de batalla, así que Kafka fue a ayudar a los otros combatientes, ya que con su conocimiento se veía a la perfección los puntos débiles de todos los kaiju. Lamentablemente su poca fuerza no tardó en hacerse notar, ya que cuando un kaiju lo atacó por sorpresa le dijo "sáquese" y lo dejó fuera de combate. Esto no lo desvivió porque Shinomiya llegó justo a tiempo para salvarlo. Por desgracia seguía teniendo una pierna rota, lo que en situaciones normales hubiera significado que se tenía que rendir, pero esta vez nuestro prota no quería darse por vencido. Así que empezó a moverse a pura fuerza de voluntad, logrando aumentar a un 0.1% su potencial con el traje, lo cual ya era más de lo que cualquiera había mejorado en mitad de un combate. De todas formas, en situaciones normales ni siquiera debería poder pararse, pero él lo hizo a fuerza de voluntad, así que lo dejaron continuar con la prueba. El prota todo emocionado y quiere regresar al campo de batalla, pero su pierna sigue rota, por lo que tiene que usar a Ichikawa de caballito, y para colmo Shinomiya se encarga de toda la chamba antes de que él pueda siquiera intentarlo. De esta forma queda oficialmente terminada la prueba. Sin embargo, un kaiju pequeño aparece enfrente de Shinomiya y la atraviesa de un solo ataque en el corazón. Por suerte Shinomiya concentró el escudo en esa zona, así que podía continuar peleando. Esto sorprende al kaiju cabeza de sombrero, pero la diferencia de poder era escandalosa, entonces solo la hizo queso y se fue. En el cuartel general se dieron cuenta de que los signos de Shinomiya eran anómalos. Además los kaijus empezaron a revivir, pero ni Mina ni el segundo capitán Hoshina podían ver lo que pasaba, ya que habían retirado los drones. Igualmente era obvio que algo malo estaba pasando, entonces fueron lo más rápido que podían al campo de batalla, pero estaban demasiado lejos, así que Shinomiya empezó a ver su vida pasar por sus ojos, la cual fue muy triste si te soy sincero, ya que lo único que vio fueron sus traumas con su padre. Cuando el kaiju revivido estaba a punto de desvivirla, Kafka aparece para salvarla, porque si los demás podían resultar heridos, no le importaba revelar su secreto. Shinomiya no entendía qué pasaba, sobre todo porque Kafka actuaba como un payaso para pedirle que no contara su secreto, pero quedó sin palabras cuando el prota empezó a cargar energía, ya que desintegró al kaiju de un solo golpe. Una vez que ya estaba a salvo, Kafka empezó a darle un sermón sobre no ser imprudente, pero Ichikawa le dio un lapo, porque él era el menos indicado para hablar de imprudencias, ya que él se transformó en kaiju en una de las bases de la gente que se encarga de desvivirlo. Por suerte todo resultó bien, porque no hubo ninguna baja. Mina y Hoshina se encargaron del resto de kaijus revividos, y luego hasta le dieron las gracias a nuestro prota por salvar a la joyita de la generación Shinomiya. Pero por otro lado vemos que esto recién comenzaba, ya que el kaiju pequeño era otro humano como el prota, que por casualidad del destino también trabajaba en el servicio de limpieza, o sea que era un compañero. Días después llegó la hora de recibir los resultados, por lo que Kafka se puso recontra nervioso, pero ahora se llevó una gran sorpresa. El día de las premiaciones Kafka no estaba en el lugar, lo cual no era raro para nadie, porque fue el meme de las elecciones. Pero Shinomiya sí pensaba que él tenía que estar sí o sí, porque a fin de cuentas fue la persona que la salvó. Tal como pensaba Kafka, sí fue aceptado, pero no como agente directo, sino como cadete del segundo capitán Hoshino, ya que le pareció útil el detectar las debilidades de los kaijus, además de ser muy gracioso. Gracias a eso, Kafka estuvo un paso más cerca de poder luchar al lado de Mina, pero lo dijo en vez de pensarlo, así que Mina lo castigó con 100 flexiones. Hoshino se sorprendió cuando vio que Mina se fue sonriendo por primera vez en su vida, cosa que solo aumentaba su curiosidad por nuestro prota, ya que registraron lecturas del ataque que Kafka hizo para destruir al kaiju en la prueba, además de que sus lecturas desaparecieron por esos instantes, lo cual era sin duda lo más raro que había pasado. Shinomiya por su parte quería conversar con Kafka de su situación, así que lo llevó a un restaurante fuera de las instalaciones, y se quedó sin palabras cuando escuchó que se terminó comiendo un kaiju. Esto era inaudito,
torneo, así que Kafka creía que quizá el escuadrón de defensa podría ayudarlo. Sin embargo, Shinomiya no se lo recomendó, porque eso definitivamente lo descalificaría como cadete, además de que probablemente lo usarían para experimentos y terminaría finalmente como un equipo, o sea un traje o algo parecido. Kafka se palteó al escucharlo, pero al menos ahora sabía que no podía revelar su identidad. Las semanas siguientes continuaron entrenando y hubieron grandes mejoras en muchos de ellos, sobre todo en Ichikawa, que había pasado de su humilde 8% de potencial a un 18%, pero no solo él, sino que habían más talentosos como el malhumorado y siempre competitivo Iharu, el genio Hauruchi, el mastodonte Aoi e imposible olvidarnos de Shinomiya, que ya estaba en el 55% de potencial. El prota por su parte llegó al 1%, por lo que fue digno de celebración. Sin embargo, de seguir así sería expulsado en poco tiempo, por lo que se deprimió bastante. Mientras se bañaban se dio cuenta de que todos admiraban a Mina, y justo se le escapó el secreto de que era su amigo de la infancia, por lo que lo mantuvieron retenido para que contara todo lo que sabía sobre ella. Después pasaron más días duros entrenando y entrenando, pero nuestro prota hacía horas extras en la biblioteca, porque él tenía que esforzarse el doble de los demás para mantener el ritmo y no ser desechado. Hoshino aplaudió su esfuerzo, pero le advirtió que no iba a dejar su segundo lugar en el escuadrón. Resulta que en las instalaciones hay oídos por todas partes, así que se enteraron que era amigo de Mina, pero eso no cambia nada para nuestro prota, porque igual se esforzaría al máximo. Hoshino se alegró de oírlo, así que antes de irse le dio un consejo, y era no encariñarse de nadie, porque lo peor pasa en cualquier momento. Justo suena una alarma de Kaiju, por lo que todos salieron disparados a defender la ciudad, pero este ataque era irregularmente grande, porque el Kaiju que apareció estaba preñado, y por eso soltaba bichitos sin parar, pero primero tenían que derrotar al principal, pero de eso se encargaba Mina, así que llevaron a todos los novatos a la retaguardia, para que se encargaran de los residuales, que eran justo los pequeñitos que iban en mancha. Kafka por su parte tenía su primera misión, cosa que lo emocionaba mucho, pero recordemos que seguía siendo un cono en cuestión de fuerza, así que lo mandaron a volar de inmediato. Los veteranos creían que los novatos iban a estorbar como siempre, sin embargo en esta generación, como estaba llena de prodigios, obviamente si no contamos al pobre viejete del prota, en sí eran puras cabras, por lo que estos se encargaron de la mayoría de la defensa de los pequeñitos. Mientras tanto, Kafka se dio cuenta de que les faltaba información sobre los residuales, así que se puso a hacer lo que más sabía, o sea, diseccionar Kaiju. Gracias a esto descubrió que el punto exacto de sus núcleos, y también averiguó que los pequeñitos tenían huevos, lo que significaba que tenían que limpiarlos, o de lo contrario saldrían Kaijus de los cadáveres. Esta información fue sumamente útil, y solo con eso ya justificaba su estancia en el escuadrón, pero llegó justo Mina para mostrarle qué tan lejos estaba de llegar a su lado, ya que esto destrozó al Kaiju gigantesco a punta de potencia de fuego. Si nuestro prota quería estar a su lado, tenía que competir contra ella, por lo que Hoshino trató de desmotivarlo con eso. Obviamente Kafka no se desanimó, pero sí se preguntó si Hoshino podía competir contra Mina. Este respondió que no de la misma manera, ya que él tenía su propia forma de pelear. Este usaba chairas, o sea, básicamente se chaveteaba a todos los Kaijus medianos y pequeños, que eran justamente los que se iban a enfrentar en ese momento, porque del cadáver del principal aparecieron centenares de residuales. Felizmente los novatos no pensaban rendirse, así que fueron a la pelea, donde muy probablemente mejorarían un montón, sobre todo Ichikawa, que era el que más potencial había demostrado hasta el momento. Sin embargo se encontraron con el Kaiju humano de la prueba, el cual estaba furioso de ver que habían castrado a los Kaijus, ya que lo único que querían era ser ellos mismos. Tal como pasó con Shinomiya, los atacó con proyectiles a los que no podían reaccionar, o por lo menos Iharu, porque Ichikawa había recibido los consejos de Shinomiya, y gracias a que sabía de dónde venían los ataques podía medios que esquivarlos. Gracias a eso pudo proteger a Iharu, así que le dijo que escapara para buscar ayuda, porque mientras tanto él se quedaría a enfrentarlo. Iharu no quería aceptarlo, pero no tenía de otra, porque solo estaba estorbando, así que Ichikawa por fin pudo mandarse contra el Kaiju que lo había nombrado como el número 9. Lamentablemente para Ichikawa su rusheo no duró demasiado, ya que el ratito nomás estuvo a punto de ser enviado al cielo de los capibaras. Sin embargo Iharu regresó para salvarlo, ya que no soportaba ser siempre el que era salvado. Además, con tantos ataques recibidos pudo descubrir el truco del número 9, así que empezó a ayudar con sus balas eléctricas. Como no tenía suficiente potencia de fuego, al menos podía dejarlo quieto para que Ichikawa se encargue, pero Nika iba a ser tan fácil, ¿verdad? El número 9 es un escudo de carne que lo cubrió de la ráfaga de Ichikawa, por lo que este quedó expuesto y derrotado. Mientras tanto afuera ya se habían percatado que los signos vitales de Ichikawa y Haru habían desaparecido de la nada, entonces empezaron a buscarlos, pero para ese momento Ichikawa ya estaba en el piso al borde del otro mundo, y Haru tampoco podía hacer nada, por lo que todo parecía perdido, pero justo antes de que le dieran el golpe de gracia, Kafka apareció en su espalda, y le dio un golpe que lo mandó a volar la cabeza. Esto no mató al número 9, pero le dio el tiempo suficiente para alejar a Ichikawa, el cual aún estaba consciente, y por eso empezó a lamentarse por su debilidad, porque ahora por su culpa Kafka tuvo que transformarse el Kaiju en medio de una zona repleta de agentes. El cabeza de hongo no entendía por qué el Kaiju lo atacó, así que respondió de la misma manera,
pero el prota era mucho más fuerte de lo que esperaba, así que Kafka logró asestarle varios golpes consecutivos que dejaron su núcleo expuesto, pero antes de que pudiera rematarlo, aparecieron agentes del escuadrón. El número 9 aprovechó su llegada para usarlos de distracción, y así poder escapar, lo cual dejaba a nuestro prota en un problemita, porque ahora todo parecía indicar que él era el culpable del ataque a los agentes. Kafka dio un golpe en el piso para escapar a toda velocidad, pero Hoshino no se dejó engañar por ese truco barato, así que lo persiguió para ejecutarlo, porque él era el más adecuado para enfrentarse a un Kaiju de tamaño mediano. Recordemos que esta era justamente su especialidad, por el tipo de armas que él usa, y nuestro prota lo comprobó, ya que tuvieron que hacer un duelo a muerte con cuchillos. El prota apenas podía seguirle el ritmo, para colmo todavía no estaba usando su máximo poder, ya que los trajes tienen unos limitadores que necesitan permisos para liberarlos. A esta era una situación en la que Hoshina tenía que usar todo su poder, así que pidió permiso y fue con todo. Nuestro prota estaba corre que corre, porque si usaba todo su poder terminaría desviando al capitán Hoshina, pero tampoco podía contenerse, porque si no Hoshina lo iba a hacer sushi de Kaiju. Incluso llegó a descubrir su núcleo luego de varios cortes, así que nuestro prota aprovechó que sabía dónde iba a atacar para detener su cuchilla y usar todo su poder con la intención de desarmarlo, lo cual le dio la ventaja suficiente como para escapar con las justas. Mientras tanto, Shinomiya estaba preocupada pensando en si el prota estaba bien, aunque también estaba dudosa si aún podía confiar en él. Sin embargo, el prota fue primero con ella y se disculpó por haber dejado escapar al Kaiju, que casi la desvive. Esto sonrojó a Shinomiya, pero entró en modo tsundere para no dejarse llevar. Por otro lado, el escuadrón había avistado al número 9, pero lo hicieron en su forma humana, así que ya empezaban a descubrir que existía este tipo de Kaijus. Lamentablemente, el rostro que el número 9 estaba usando no duró mucho, porque inmediatamente se comió a otra persona y tomó su forma. Al día siguiente, nuestro prota y Shinomiya fueron con Ichikawa, el cual despertó mientras ellos estaban ahí, así que le dio las gracias a Kafka por salvarlo. Lo que no se había dado cuenta era que Iharu también estaba con ellos. Por suerte, Iharu no era el más inteligente del grupo, por lo que pudieron engañarlo diciendo que lo que estaba dando las gracias por la información que Kafka recolectó sobre los hongos. Pasaron los días y Ichikawa con Iharu volvieron al escuadrón, por lo que tuvieron una gran fiesta de bienvenida auspiciada por Haruchi, ya que él era el heredero de una familia ultramillonaria, aunque poco después descubrimos que su padre y él no estaban llevando muy bien últimamente. De todas formas, la fiesta fue gigante, porque rico es rico, pero muy diferente a lo que Ichikawa pensaba. Todos estaban hablando sobre la misión, porque ahora esto se había vuelto lo más importante en la vida de todos, y así debía ser si querían volverse más fuertes. Por suerte las cosas salieron bien, y gracias a esto nuestro prota fue ascendido a agente, por lo que por fin se puso en la línea de meta para ir tras Mina, aunque eso solo significaba que tenía que seguir esforzándose. Luego de varias horas de estudio, vio a Hoshina entrenando, pero no de una forma aleatoria, sino que estaba recreando la batalla que tuvieron, ya que hubieron muchas formas de acabar el encuentro antes, lo cual palteó a nuestro prota, pero también lo alivió, porque había gente súper fuerte como él que estaba pendiente de salvar a la mayoría de cantidad de vidas posibles. Al poco rato, un montón de Kaijus empezaron a caer en la base, por lo que todos se prepararon para la lucha, ya que el poder de cada Kaiju que los estaba atacando era el de un Kaiju principal. Kafka se dio cuenta de que eran del tipo pterodáctilo, lo cual lo hacía mucho más raro, porque eran criaturas solitarias, así que se le avisó a Hoshina, el cual ya estaba al tanto, porque eso significaba que tenían un líder lo suficientemente poderoso para imbuirles miedo a esas criaturas tan grandes y poderosas. Efectivamente, el líder era un nuevo Kaiju al que numeraron como el número 10, el cual estaba buscando enfrentarse al más fuerte. Por el momento Mina no estaba en la base, así que esa persona era Hoshina, y menos mal que era él, porque este Kaiju era de los de talla mediana, por lo que era exactamente su tipo. Mientras que ellos dos se daban cariño, los demás se enfrentaban a los pterodáctilos, pero su piel era demasiado dura como para atravesarlas. Kafka sabía que ellos tenían el punto débil en su espalda, justo ahí la piel era más delgada, así que empezaron a trabajar en equipo para atacarlos por ambos flancos. Lamentablemente ellos también estaban organizados, por ende era casi imposible atacarlos por la espalda. Por suerte Shinomiya conocía otra manera, la cual era atacar de frente con un poder destructivo mayor que atravesara cualquier defensa, ya que estaba estrenando su nueva arma. Debido a que ella, la tercera más fuerte del cuartel, le confiaron un hacha hecha a base de un Kaiju, con la cual podía destrozar a los Kaijus de un solo golpe. Otro que también podía ser de ayuda era Ichikawa, porque con sus balas congelantes podía inmovilizar a los Kaijus, así que Shinomiya lo llevó consigo para atacar de frente, mientras que el resto aprovechaba que ellos llamaban su atención para reventarles las espaldas. Kafka, por su parte, no tenía suficiente potencia de fuego, así que se transformó parcialmente para salvar a todos los que pueda, y mientras tanto Hoshina llevó al Kaiju número 10 a una sala de entrenamientos desolada, porque ahí no tenía que preocuparse por lastimar a alguien por accidente. Con toda su fuerza fileteó al número 10 hasta llegar a su núcleo. Sin embargo, esto no podía ser tan fácil, ¿verdad? Este Kaiju no solo estaba vivo, sino que activó su modo Megazord para destruir a Hoshina de una vez por todas. Los niveles de poder del número 10 en su versión gigante no solo eran un nuevo récord en lo que el escuadrón había detectado, sino que su tamaño se había hecho tan masivo que nuestro Levi Mate en China era como un gatito tratando de arañar a un adulto, sin importar que tanto corte y corte casi no le hacía daño al Kaiju, así que rápidamente empezó a llegar a su límite, ya que los trajes exigían demasiado el cuerpo, y por eso se sobrecalentaban cuando usabas tu máximo potencial durante mucho tiempo. Hoshina trató de atacar directamente el núcleo de su espalda, sin embargo el Kaiju tenía ojos en la espalda literalmente, así que mandó a volar a Hoshina.
Mina. Por suerte estaba vivo, pero volvió a ver la cruel realidad que le habían estado diciendo toda su vida, ya que su falta de potencia de fuego hacía que todos lo descarten inmediatamente, ya sea su padre, comandantes y prácticamente cualquier persona del escuadrón de defensa. Sin embargo, Mina lo aceptó en el escuadrón número 3 como una pieza clave, porque ella tenía todo lo que a ella le faltaba, o sea, habilidad para deshacerte de Kaijus más pequeños. Lamentablemente ahora estaba fuera de su zona de confort, así que su derrota fue inevitable. Nuestro prota vio como el número 10 lo atrapó, por lo que pensó transformarse para salvarlo, pero al final no fue necesario, porque Mina llegó justo antes de que lo exprimieran. Ella podía derrotarlo, pero requería de varios disparos, así que Hoshina sobreexigió su cuerpo para inmovilizar las piernas del número 10. Sin embargo, no tenía potencia suficiente para hacer un daño grave. Shinomiya llegó justo a tiempo ya que a ella le sobraba potencia, pero no podía atravesar la dura piel del Kaiju, por lo tanto Hoshina debilitaba la piel y Shinomiya se encargaba de reventarlo todo. Así lograron inmovilizarlo, por lo que Mina logró exponer su núcleo y entre una serie de ataques de todos, lograron mantener ahí hasta que Mina pudo lanzar el disparo final. Kafka lloró de alegría al ver que todos se habían salvado gracias al poder de Mina y el apoyo de toda la tercera división. Sin embargo, este no era el final, ya que el Kaiju había estado juntando todos sus pterodáctilos para desaparecer la base de un solo ataque. Todo parecía estar perdido, pero si el ataque solo acelerarían el resultado, y estaba demasiado cerca como para salir ilesos. Así que Kafka, sin pensarlo, saltó a defender a sus amigos, ya que Nika se iba a quedar observando cómo explotaban todos. Con su forma Kaiju juntó todo su poder y mandó el peligro a la atmósfera. Pero a qué costo, Kafka quedó inmovilizado por la onda expansiva, así que fue arrestado y puesto bajo custodia por los mismos compañeros que había salvado. La tercera división tuvo que reportar a Kafka como el Kaiju número 8, así que el Comité General del Escuadrón de Defensa ordenó el traslado de Kafka para evitar que el mundo se entere de la existencia de un Kaiju dentro del escuadrón, y da preferencia para desvivirlo rápidamente. Mina hizo lo que el escuadrón había ordenado y lo trató como un enemigo hasta que estuvieron en el auto, ya que ahí dentro no tenían vigilancia. Ella entendía que lo único que había hecho era ayudarlos, pero ahora que la central sabía de su existencia tenía que entregarlo y demostrar que era humano, por lo que le pidió que tuviera esperanza, porque en el tercer escuadrón nadie lo veía como un enemigo. Estas palabras le dieron esperanza, pero eran la true entre sus compañeros. De todas formas, todos estaban sorprendidos, pero no podían odiarlo, porque él los había salvado en incontables ocasiones, así que todos trataron de ayudarlos a su manera. Mina empezó a escribir su informe. Shinomiya fue a ver a su padre, que era nada más ni nada menos que el director general llamado Isao, el cual no tenía intenciones de dejarlo vivir, porque lo veía como un kaiju más. Sin embargo, Shinomiya le pidió que por favor al menos trate de verlo como una persona, porque ese hombre que tienen encerrado fue el que le salvó la vida. Lamentablemente estaban pensando en separar a todos los agentes novatos de la tercera división, porque tenían mucha relación con Kafka, así que antes de que eso pasara, Aoi a pedir favores para que lo contactaran con superiores que pudieran interceder por Kafka, lo cual sorprendió a Haruichi, porque él todavía no estaba convencido si llamar a su papá, porque era una situación sin precedentes. Hoy entendía por qué podía tener miedo, sin embargo él tenía la filosofía de juzgar a las personas por sus acciones, y hasta ahora lo único que Kafka había hecho fue salvarlos. Los que no estaban de acuerdo con ese pensamiento eran los del cuartel general, porque comenzaron la ejecución de Kafka a manos de Isao. Este ordenó que liberaran sus cadenas porque el ser un kaiju tan poderoso estaba ahí prácticamente por voluntad propia, pero no lo hizo para liberarlo o algo parecido, ya que inmediatamente trató de desvivirlo. Kafka trató de decirle que era humano, sin embargo Isao no le escuchaba, más bien se preparaba con armas de nivel especial para enviarlo con Dios, ya que Isao era considerado el hombre más fuerte del escuadrón de defensa, solo que se retiró al cuartel general. Kafka se transformó parcialmente y trató de esquivar los ataques de Isao, porque pensaba que sí demostraría que era humano, tal como se lo prometió a Mina, pero Isao era demasiado fuerte ya que estaba utilizando un arma de otro kaiju nivel especial, el cual aún tenía voluntad de pelear y la demostraba a través de los ataques de Isao. Debido a esto llevó a Kafka hasta el borde de la muerte, sin embargo terminó transformándose por completo, aunque no como las otras veces, ya que por todo el daño que había recibido el que controlaba su cuerpo era el kaiju que se tragó en el hospital. Mientras tanto Mina fue citada al cuartel general para dar su último informe, pero tuvo que esperar porque Isao aún estaba dando el examen de ejecución. En realidad ya estaba peleando para matarlo, pero lo que no entendían los altos mandos era por qué le había dado la oportunidad de transformarse, si pudo desvivirlo mientras era humano. Shinomiya también se preguntaba eso, y la única opción que se le ocurrió fue que su papá quería darle una oportunidad, por más que no lo pareciera. Isao peleó con todo, pero el poder del kaiju número 8 era demasiado como para él, así que terminó derrotándolo, y lo tuvo en sus manos, literalmente. Pero Kafka no quería ser un monstruo como todos decían. Lamentablemente el kaiju era muy poderoso como para negarse, así que todo lo que pudo hacer con su fuerza de voluntad fue golpearse su propio núcleo, para así poder morir como un humano. Isao ordenó que le dieran atención inmediata, y luego fue a escuchar el informe de Mina, la cual trató de dejar sus sentimientos de lado y habló solo de los logros de Kafka. Esto les parecía irrelevante a los altos mandos, porque todos eso lo hizo con sus poderes de kaiju. Sin embargo, lo que no hizo con sus poderes fue intentar incontables veces el examen de ingreso, lo cual demostraba el corazón que tenía para hacer las cosas bien. Los altos mandos no confiaban en algo tan abstracto como el corazón, así que le dijeron que se retirarían para tomar un veredicto, el cual todos creían que estaba decidido desde mucho antes, pero Isao había cambiado de opinión.
El prota despertó e Isao estaba ahí a su lado, por lo que Kafka se alegró, ya que si lo hubiera enviado con San Pedro no hubiera podido ver a los ojos a Shinomiya. Isao estaba ahí para darle su veredicto, el cual era ser tratado como un kaiju, pero por su poder querían usarlo como un arma para enfrentar las amenazas, ya que últimamente el número y el poder de los kaijus había ido en aumento, y por eso no querían desperdiciar un recurso tan valioso. Para que Kafka no sea ejecutado tenía que demostrar que era útil, lo cual era algo que él pensaba de hacer desde el principio, pero no por eso pensaba en rendirse en demostrarle a todos que era un humano y no un kaiju. Con este veredicto todos sus amigos se aliviaron, porque de momento Kafka estaba a salvo. Sin embargo, esta era una paz momentánea, porque el número 9 estaba terminando de organizar sus próximos movimientos junto a otro kaiju para destruir al escuadrón de defensa y así por fin recuperar la posición de especie dominante que tenían los kaiju en el pasado.